Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias de ingenio humano y supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará sin aliento, una narrativa que demuestra cómo la sabiduría práctica y la preparación meticulosa pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando la naturaleza desata toda su furia. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de ser ridiculizados por tomar precauciones que otros consideran exageradas? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis el peligro que se aproxima mientras todos os miran como si fuerais paranoicos? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que construyó lo que parecía una fortaleza absurda, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que una tormenta devastadora demostró que su paranoia era en realidad una preparación brillante que salvaría vidas. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Soria, España, donde un hombre decidió construir lo que sus vecinos llamaban una fortaleza de fardos de heno, una estructura tan peculiar como efectiva, que se convertiría en el refugio que mantendría con vida a docenas de personas durante la tormenta de nieve más devastadora registrada en la región en más de 50 años. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de preparación y heroísmo, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me emociona conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje donde descubriremos cómo la preparación que parece excesiva puede convertirse en la salvación cuando llega el momento de la verdad. Párrafo 1. Esteban Ruiz Moreno había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Vinuesa, enclavado en las montañas de Soria, donde los inviernos descendían, con una severidad que convertía la supervivencia en una batalla constante contra las fuerzas implacables de la naturaleza que podían aislar completamente a las comunidades durante semanas enteras, cuando las tormentas alcanzaban proporciones extraordinarias. A sus 61 años, Esteban era conocido en toda la comarca como el preparacionista del pueblo, un apodo que había ganado por su obsesión meticulosa con la autosuficiencia y su costumbre de almacenar provisiones, herramientas y materiales en cantidades que sus vecinos consideraban exageradas e innecesarias para la vida rural moderna que contaba con servicios de emergencia, sistemas de comunicación y redes de distribución que supuestamente garantizaban que ninguna comunidad permanecería completamente aislada durante emergencias climáticas contemporáneas. Su propiedad, una finca heredada de su abuelo ubicada en las afueras del pueblo, se había convertido gradualmente en un complejo de estructuras de almacenamiento, talleres y sistemas de respaldo que reflejaban décadas de preparación sistemática para crisis que otros consideraban improbables o imposibles en la era moderna de tecnología avanzada y recursos gubernamentales que prometían protección contra desastres naturales que habían devastado generaciones anteriores. Durante el otoño de 2020, cuando pronósticos meteorológicos comenzaron a sugerir la posibilidad de un invierno particularmente severo debido a patrones climáticos inusuales que estaban desarrollándose en el Atlántico Norte, Esteban había comenzado a obsesionarse con un proyecto que consideraba esencial para la supervivencia de su familia y potencialmente de toda su comunidad: la construcción de lo que él describía como un refugio de emergencia masivo que pudiera proporcionar calor, refugio y provisiones para docenas de personas durante períodos prolongados de aislamiento que podrían resultar de tormentas de nieve de proporciones históricas que los modelos climáticos sugerían podrían afectar la región durante el invierno que se aproximaba.
Su plan involucraba utilizar fardos de heno como material de construcción principal para crear una estructura masiva que combinaría propiedades de aislamiento térmico excepcional con capacidad de almacenamiento interno para provisiones, combustible y equipos que serían esenciales para supervivencia a largo plazo, bajo condiciones de emergencia extrema que podrían superar las capacidades de respuesta de servicios oficiales de emergencia. La inspiración para su proyecto había surgido de recuerdos vividos de historias que su abuelo le había contado sobre el terrible invierno de 1956, cuando tormentas de nieve sin precedentes habían aislado completamente a pueblos enteros de Soria durante más de un mes, resultando en muertes por hipotermia, agotamiento de provisiones y colapso de sistemas de calefacción que habían dejado a familias completamente vulnerables a condiciones que superaron todas las preparaciones que habían considerado adecuadas para inviernos normales. Su abuelo había sobrevivido ese invierno legendario porque había tenido la previsión de almacenar cantidades extraordinarias de heno, que había utilizado no solo para alimentar al ganado, sino también como combustible de emergencia y material de construcción para refugios improvisados que habían mantenido a su familia con vida cuando sus vecinos menos preparados habían perecido debido a exposición, al frío extremo y agotamiento de recursos básicos de supervivencia. Esteban había desarrollado una convicción profunda de que patrones climáticos cambiantes hacían cada vez más probable el retorno de condiciones similares y que la preparación adecuada requería medidas que podrían parecer extremas, pero que serían esenciales cuando las circunstancias normales fueran reemplazadas por emergencias que excedían todas las expectativas basadas en experiencia histórica reciente. Cuando Esteban comenzó a compartir su plan con familiares, amigos y vecinos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre su obsesión con escenarios apocalípticos hasta burlas abiertas sobre lo que muchos percibían como paranoia excesiva que no tenía justificación en la realidad de la vida española del siglo XXI, donde sistemas modernos de emergencia y tecnología avanzada supuestamente habían hecho obsoletas las preocupaciones sobre supervivencia que habían atormentado a generaciones anteriores. Su hermana menor, Carmen, que vivía en Soria capital y trabajaba como enfermera en el hospital regional, expresó preocupaciones sobre el estado mental de Esteban, sugiriendo que su obsesión con preparación para desastres podría indicar ansiedad patológica que requería atención médica profesional en lugar de validación mediante construcción de estructuras masivas que no tenían precedente en la historia moderna del pueblo. Los vecinos comenzaron a referirse jocosamente al proyecto propuesto como la fortaleza del fin del mundo o el búnker del heno, comentarios que reflejaban su incredulidad fundamental sobre la necesidad de preparaciones tan extensas para contingencias que consideraban prácticamente imposibles en una era de comunicaciones satelitales, servicios de emergencia modernos y redes de distribución que garantizaban que ninguna comunidad permanecería completamente aislada durante periodos prolongados, independientemente de las condiciones climáticas que pudieran desarrollarse. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño del proyecto se extendió durante 6 semanas intensivas de noviembre y diciembre, durante las cuales Esteban transformó el ático de su casa en un centro de ingeniería improvisado donde desarrolló planos arquitectónicos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas de ventilación, calefacción y almacenamiento que transformarían su fortaleza de fardos de heno en un complejo de supervivencia completamente autosuficiente que pudiera sostener a múltiples familias durante meses de aislamiento completo si las circunstancias lo requirieran. Esteban había determinado que necesitaría aproximadamente 800 fardos grandes de heno para crear una estructura con paredes de casi 2 metros de grosor, que proporcionarían aislamiento térmico superior a cualquier material de construcción convencional, mientras creando espacios interiores suficientemente amplios para acomodar áreas de living, almacenamiento de provisiones, talleres de reparación,
y sistemas de calefacción que funcionarían independientemente de redes eléctricas o suministros de combustible externos que podrían fallar durante emergencias prolongadas que excedieran las capacidades de infraestructura regional. Sus cálculos meticulosos mostraban que fardos de heno, cuando se apilaban correctamente y se protegían contra humedad, proporcionaban propiedades de aislamiento térmico que superaban materiales industriales modernos, mientras ofreciendo la ventaja adicional de servir como combustible de emergencia si las circunstancias se volvían desesperadas y fuentes convencionales de calor se agotaran completamente. Esteban había estudiado técnicas históricas de construcción con heno utilizadas en regiones nórdicas, donde condiciones climáticas extremas habían forzado el desarrollo de métodos de construcción que priorizaban supervivencia sobre conveniencias estéticas, aprendiendo que estructuras construidas con fardos apropiadamente preparados y posicionados podían mantener temperaturas interiores habitables, incluso cuando temperaturas exteriores descendían muy por debajo de niveles que eran letales para seres humanos no protegidos. El diseño que desarrolló incorporaba principios de arquitectura de supervivencia que incluían múltiples entradas y salidas para prevenir que bloqueos accidentales atraparan ocupantes adentro, sistemas de ventilación que prevenían acumulación de gases peligrosos mientras conservaban calor, y compartimentación interna, que permitiría aislamiento de secciones dañadas sin comprometer la integridad de toda la estructura. La logística de adquisición de 800 fardos de heno se convirtió en una operación compleja que requirió negociaciones con múltiples granjas en un radio de 50 kilómetros alrededor de Vinuesa, ya que ningún productor individual tenía cantidades suficientes disponibles para venta inmediata sin comprometer sus propias reservas de alimentación animal para el invierno que se aproximaba. Esteban había desarrollado relaciones de cooperación mutua con 8 granjas diferentes, acordando comprar excedentes de heno a precios premium que proporcionarían beneficios económicos significativos a los granjeros, mientras asegurando que él obtuviera la calidad y cantidad de material necesario para su proyecto ambicioso. El costo total ascendió a aproximadamente 200 euros, una inversión masiva que representaba los ahorros acumulados durante décadas de vida frugal, pero que Esteban consideraba completamente justificada, considerando que proporcionaría seguridad de supervivencia que no podría ser comprada a ningún precio si las condiciones se desarrollaban según sus predicciones más pesimistas sobre el invierno que se aproximaba. El transporte y almacenamiento temporal de cantidades tan masivas de heno creó desafíos logísticos que requirieron alquiler de equipos especializados y coordinación cuidadosa para evitar deterioro del material antes de que pudiera ser incorporado en la estructura permanente que estaba planificando. Esteban había convertido un campo cerca de su casa en un área de staging donde fardos eran organizados según calidad, tamaño y secuencia de instalación planificada, creando lo que parecía una operación industrial que atrajo atención considerable de residentes del pueblo que comenzaron a darse cuenta de la escala extraordinaria del proyecto que su vecino aparentemente excéntrico estaba implementando con seriedad y determinación que superaban cualquier cosa que hubieran anticipado basándose en sus conversaciones anteriores sobre preparación para emergencias. Durante este periodo, las reacciones del vecindario evolucionaron desde diversión casual hacia preocupación genuina y, en algunos casos, alarma sobre las implicaciones de que uno de sus residentes estuviera gastando recursos familiares masivos en preparaciones para escenarios que, si realmente eran probables, sugerían peligros que afectarían a toda la comunidad independientemente de si habían realizado preparaciones individuales que podrían ser necesarias para supervivencia durante crisis que excedieran las capacidades de sistemas de apoyo gubernamentales y comerciales en los cuales habían confiado durante toda su vida adulta. Párrafo 3. La construcción de la fortaleza comenzó durante la primera semana de enero de 2021. Cuando Esteban inició la fase más físicamente demandante de su proyecto. El apilamiento meticuloso de 800 fardos de heno, según un diseño arquitectónico específico que había desarrollado para maximizar estabilidad estructural, aislamiento térmico y funcionalidad interna mientras
creando una estructura que pudiera resistir vientos extremos, cargas de nieve masivas y otras tensiones que podrían resultar de condiciones climáticas que excedieran todos los parámetros históricos registrados para la región soriana. El proceso requería precisión de ingeniería combinada con trabajo físico intensivo que Esteban realizaba principalmente solo, ya que había sido incapaz de convencer a vecinos o familiares de que contribuyeran trabajo voluntario para un proyecto que consideraban innecesario e indicativo de problemas psicológicos que requerían intervención médica, más que validación mediante participación en construcción de estructuras que no tenían precedente histórico o justificación práctica, según su comprensión de riesgos realistas que podrían enfrentar durante el invierno que se aproximaba. Cada fardo tenía que ser posicionado con precisión milimétrica para asegurar que las paredes mantuvieran estabilidad estructural, mientras creando cavidades internas que servirían como habitaciones, corredores y áreas de almacenamiento que proporcionarían funcionalidad completa para habitación prolongada durante condiciones de aislamiento extremo. Esteban había desarrollado técnicas de apilamiento que alternaban fardos horizontales y verticales en patrones que distribuían peso uniformemente, mientras creando un sistema de soporte mutuo que haría la estructura considerablemente más fuerte que la suma de sus componentes individuales. El trabajo requería levantamiento repetido de fardos que pesaban entre 20 y 35 kilogramos a alturas que eventualmente alcanzaron más de 4 metros, esfuerzo físico que empujaba los límites de las capacidades de un hombre de 61 años, pero que Esteban sostenía mediante determinación férrea y convicción profunda de que estaba construyendo algo que podría salvar vidas cuando las condiciones se volvieran desesperadas durante el invierno que anticipaba sería el más severo en décadas. La estructura que emergía gradualmente era impresionante tanto en escala como en complejidad. Paredes exteriores de casi 2 metros de grosor que proporcionaban aislamiento térmico masivo, espacios interiores que incluían un área central de living capaz de acomodar 30 a 40 personas, múltiples habitaciones más pequeñas para almacenamiento y privacidad, y un sistema ingenioso de ventilación que utilizaba principios de convección natural para mantener calidad de aire mientras conservando calor. Esteban había incorporado también características de seguridad que incluían múltiples salidas de emergencia, áreas designadas para almacenamiento de agua y provisiones, y espacios específicamente diseñados para instalación de estufas y sistemas de calefacción que funcionarían de manera segura dentro de la estructura de heno sin crear riesgos de incendio que podrían ser catastróficos en un edificio construido principalmente con material orgánico combustible. Durante las 8 semanas que requirió la construcción completa de la estructura, las reacciones del pueblo escalaron desde curiosidad casual hacia una mezcla de fascinación y alarma cuando los residentes comenzaron a reconocer que Esteban había construido efectivamente una fortaleza masiva que dominaba visualmente el paisaje local y que obviamente había requerido planificación extensiva, recursos financieros significativos y dedicación física que iba mucho más allá de cualquier proyecto de hobby o excentricidad personal que pudiera ser dismiss como inofensiva peculiaridad de un vecino un poco excéntrico. Carmen Vázquez, la alcaldesa del pueblo, visitó el sitio de construcción para asegurar que la estructura no violara regulaciones de construcción locales, aunque tuvo que admitir que no existían códigos específicos que se aplicaran a edificios construidos enteramente con fardos de heno que técnicamente calificaban como estructuras agrícolas temporales más que como construcción residencial permanente. Esteban, le dijo durante esta visita oficial, no puedo negar que esto que has construido es impresionante, pero espero sinceramente que nunca necesitemos usarlo para los propósitos que dices que anticipas. La ambivalencia de la alcaldesa reflejaba sentimientos más amplios en el pueblo, admiración reluctante por la escala y calidad del proyecto, combinada con esperanza ferviente de que las predicciones pesimistas de Esteban sobre el invierno que se aproximaba resultaran ser infundadas, y que su fortaleza permaneciera como testimonio costoso pero inofensivo de preparación excesiva,
más que como refugio desesperadamente necesario durante una crisis que ninguno de ellos quería imaginar, que fuera realmente posible en su comunidad aparentemente segura y protegida. Párrafo 4. La finalización de la fortaleza coincidió perfectamente con la llegada de los primeros pronósticos meteorológicos alarmantes de febrero de 2021, cuando servicios meteorológicos nacionales comenzaron a emitir advertencias sobre un sistema de tormenta masivo que se estaba desarrollando en el Atlántico Norte y que tenía potencial para traer nevadas sin precedentes, vientos de velocidades extremas y temperaturas que podrían descender hasta niveles no registrados en la región durante más de 60 años. Los meteorólogos describían el sistema como una tormenta del siglo, que resultaba de la convergencia de múltiples factores climáticos que habían creado condiciones atmosféricas no observadas desde los eventos catastróficos de los años 1950, que habían devastado regiones montañosas de toda España central y que habían resultado en pérdidas de vida significativas cuando comunidades rurales se encontraron completamente aisladas durante periodos que se extendieron por semanas enteras. Esteban siguió estos desarrollos meteorológicos con una mezcla de vindicación personal y terror genuino, reconociendo que sus meses de preparación obsesiva estaban a punto de ser puestos a prueba bajo condiciones que excederían incluso sus predicciones más pesimistas sobre la severidad del invierno que había anticipado con tanta preocupación. Durante los días que precedieron a la llegada de la tormenta, la actitud del pueblo hacia la fortaleza de Esteban experimentó una transformación dramática cuando los residentes comenzaron a darse cuenta de que las predicciones meteorológicas sugerían condiciones que podrían hacer que su estructura aparentemente excéntrica se convirtiera en el único refugio viable en la región capaz de sostener vida humana durante una emergencia climática que amenazaba con superar todas las preparaciones que habían considerado adecuadas para inviernos normales. Carmen Vázquez convocó una reunión de emergencia del Consejo Municipal donde se discutió la posibilidad de utilizar la fortaleza como refugio comunitario oficial si las condiciones se desarrollaban según las predicciones más severas, aunque varios miembros del Consejo expresaron reluctancia para officially endorse el uso de una estructura no convencional que no había sido inspeccionada por ingenieros profesionales o certificada según códigos de construcción que normalmente gobernarían refugios públicos de emergencia. El propio Esteban había comenzado a experimentar una mezcla compleja de satisfacción y ansiedad cuando se dio cuenta de que su proyecto personal estaba evolucionando hacia una responsabilidad comunitaria que podría determinar la supervivencia de docenas de vecinos que previamente habían ridiculizado su preparación, pero que ahora podrían depender completamente de su previsión para mantener sus vidas durante una crisis que ninguno de ellos había anticipado adecuadamente. Comenzó a realizar verificaciones finales de todos los sistemas de la fortaleza, asegurando que estufas estuvieran instaladas correctamente, que provisiones estuvieran organizadas para acceso eficiente y que sistemas de ventilación funcionaran óptimamente para acomodar las docenas de personas que podrían necesitar refugio durante periodos prolongados que podrían extenderse por semanas si las condiciones se desarrollaban según las predicciones más alarmantes. También estableció protocolos para admisión y organización interna que garantizarían que el refugio funcionara efectivamente bajo la tensión psicológica y logística que resultaría de confinar a múltiples familias en espacios cerrados durante condiciones de emergencia extrema que probaran los límites de resistencia humana y cooperación social. La noche anterior a la llegada prevista de la tormenta, Esteban realizó una reunión informativa en su fortaleza para aproximadamente 40 residentes del pueblo que habían decidido que las predicciones meteorológicas justificaban utilizar refugio no convencional en lugar de confiar en sus casas individuales para protección contra condiciones que amenazaban con ser letales para cualquier persona que no tuviera acceso a calefacción masiva y aislamiento superior durante temperaturas y vientos que podrían convertir estructuras residenciales normales en trampas mortales donde familias enteras podrían perecer debido a exposición que superaría rápidamente las capacidades de supervivencia humana. Amigos,
Les dijo Esteban durante esta reunión que reconocía la ironía extraordinaria de que personas que habían burlado su proyecto ahora dependían de él para supervivencia. Construí esto esperando nunca tener que usarlo, pero ahora que parece que lo necesitaremos, quiero que sepáis que hay espacio y provisiones para todos nosotros. Lo que importa ahora no es quién tenía razón sobre si esto era necesario, sino que trabajemos juntos para asegurar que todos sobrevivamos lo que viene. Su gracia bajo presión y generosidad hacia vecinos que habían cuestionado su cordura estableció un tono de cooperación que sería esencial para la supervivencia comunitaria durante la prueba que se aproximaba. Párrafo 5. La tormenta llegó durante las primeras horas del 8 de febrero, con una ferocidad que superó incluso las predicciones más alarmantes de los meteorólogos, cuando vientos que alcanzaron velocidades sostenidas de 120 km por hora comenzaron a impulsar nieve en cantidades que excedían todo precedente histórico registrado para la región, creando condiciones que transformaron el paisaje familiar de Vinuesa en un ambiente ártico hostil, donde la supervivencia al aire libre se volvió imposible en cuestión de horas. Las acumulaciones de nieve alcanzaron 40 centímetros durante las primeras 6 horas de la tormenta, pero las condiciones se deterioraron exponencialmente cuando las temperaturas descendieron hasta 18 grados centígrados acompañadas por vientos que crearon factores de enfriamiento que habrían sido letales para cualquier persona expuesta durante más de unos pocos minutos. Para el mediodía del primer día, era evidente que esta no era simplemente una tormenta severa, sino un evento climático catastrófico que estaba excediendo todas las capacidades de respuesta de servicios de emergencia regionales que se encontraron completamente abrumados por condiciones que hicieron imposible el transporte, la comunicación y la coordinación de recursos de rescate. Durante las primeras 12 horas críticas de la tormenta, 53 residentes de Vinuesa se refugiaron en la fortaleza de Esteban, cuando se hizo evidente que casas individuales no podrían proporcionar calefacción suficiente para mantener supervivencia durante condiciones que estaban agotando rápidamente reservas de combustible, mientras demandando niveles de calefacción que excedían las capacidades de sistemas domésticos diseñados para inviernos normales más que para emergencias árticas que requerían recursos de calefacción masivos para prevenir hipotermia letal. La fortaleza demostró inmediatamente su valor extraordinario. Mientras las temperaturas exteriores descendieron hasta niveles que habrían causado muerte por exposición en menos de una hora, el interior de la estructura mantenía temperaturas de 12-15 grados centígrados, utilizando únicamente 3 estufas de leña que quemaban heno y madera que Esteban había almacenado específicamente para emergencias de este tipo, demostrando que las propiedades de aislamiento masivo de las paredes de fardos de heno funcionaban incluso mejor de lo que había calculado durante su fase de planificación. La organización interna del refugio se convirtió en un ejercicio complejo de gestión humana, que requería balancear necesidades individuales con recursos limitados, mientras manteniendo moral y cooperación bajo condiciones de estrés extremo, que podrían haber resultado fácilmente en conflictos que comprometerían la supervivencia de todos los refugiados. Esteban había establecido un sistema de turnos para cocinar, limpieza, mantenimiento de fuegos y vigilancia que aseguraba que todas las tareas esenciales fueran cumplidas mientras proporcionando a cada persona roles específicos que mantenían engagement productivo y prevenían el tipo de desesperación inactiva que podría haber desarrollado en pánico o depresión que amenazarían la estabilidad psicológica del grupo durante una crisis que se extendía mucho más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado anteriormente. Carmen Vázquez, la alcaldesa que había expresado dudas sobre la estructura, asumió responsabilidades de coordinación social que complementaban la expertise técnica de Esteban en operación de los sistemas de supervivencia, creando un partnership de liderazgo que combinaba autoridad oficial con conocimiento práctico, de maneras que maximizaban la efectividad de la respuesta comunitaria a condiciones que requerían cooperación total para supervivencia. Durante la segunda noche de la tormenta,
Cuando las condiciones se intensificaron aún más y las acumulaciones de nieve alcanzaron niveles que bloquearon completamente todas las salidas de emergencia planificadas, quedó claro que los refugiados estarían confinados en la fortaleza durante un periodo mucho más prolongado de lo que cualquiera había anticipado, transformando lo que había sido conceptualizado como refugio temporal en hogar de supervivencia a largo plazo, que tendría que sostener más de 50 personas durante semanas de aislamiento completo del mundo exterior. Las reservas de provisiones que Esteban había acumulado demostraron ser adecuadas para esta demanda extendida. Había almacenado alimentos no perecibles, calculados para sostener 40 personas durante 6 semanas, cantidad que proporcionaba margen de seguridad incluso para el grupo más grande que efectivamente buscó refugio y para el periodo de aislamiento que se estaba extendiendo mucho más allá de las estimaciones iniciales. Esteban, le dijo Carmen durante una reunión de planificación en la tercera noche de la tormenta, todos nosotros te debemos nuestras vidas. Sin tu preparación, muchos de nosotros habríamos perecido ya, y todos nosotros estaríamos enfrentando muerte segura si esta tormenta continúa mucho más tiempo. Su reconocimiento público del valor de la preparación de Esteban marcó una transformación fundamental en las actitudes comunitarias hacia preparación para emergencias y validó completamente años de trabajo que había sido ridiculizado como paranoia innecesaria, pero que ahora se revelaba como previsión que había salvado una comunidad entera. Párrafo 6. Para el 5º día de la tormenta, cuando se hizo evidente que las condiciones no solo persistirían, sino que se intensificarían aún más debido a un segundo sistema de tormentas que se había desarrollado inesperadamente y que estaba convergiendo con la primera tormenta para crear un evento meteorológico de proporciones verdaderamente históricas, la fortaleza de Esteban se había convertido en el único refugio de supervivencia operacional en un radio de más de 50 kilómetros. Una realidad que se confirmó cuando equipos de rescate regionales que intentaban llegar a comunidades aisladas descubrieron que la mayoría de pueblos en la región habían experimentado pérdidas de vida significativas y que Vinuesa era la única comunidad que había logrado mantener a todos sus residentes con vida durante condiciones que habían probado ser letales para personas que dependían de preparaciones convencionales para inviernos severos pero no catastróficos. Las comunicaciones por radio de emergencia que se establecieron ocasionalmente cuando las condiciones atmosféricas lo permitían confirmaron que la región estaba experimentando la peor tormenta registrada en más de 70 años, con acumulaciones de nieve que habían alcanzado 5 metros en terrenos nivelados y hasta 8 metros en áreas donde vientos habían creado acumulaciones masivas que hacían imposible cualquier movimiento terrestre o aéreo durante periodos que se extendían indefinidamente hacia el futuro. La vida dentro de la fortaleza se había establecido en rutinas que reflejaban tanto las limitaciones extremas de las circunstancias como la resistencia extraordinaria de una comunidad que había aprendido a cooperar bajo presiones que habrían destruido grupos menos cohesivos o menos bien preparados para las realidades de supervivencia prolongada bajo condiciones de aislamiento total. Esteban había implementado sistemas de racionamiento que aseguraban que provisiones duraran independientemente de cuánto se extendiera la crisis, mientras que los refugiados habían desarrollado actividades que mantenían moral y engagement mental durante periodos prolongados de confinamiento que podrían haber resultado en depresión, conflicto o pánico que amenazaría la supervivencia del grupo. Niños del pueblo habían creado juegos adaptados al espacio limitado. Adultos habían establecido programas de education informal que compartían habilidades y conocimientos entre generaciones. Y ancianos proporcionaban narrativas históricas y guidance moral que fortalecía la resiliencia psicológica de la comunidad durante una prueba que excedía la experiencia de vida de cualquiera de los refugiados, incluyendo los residentes más ancianos que habían vivido a través de múltiples crisis históricas, pero nada comparable a las condiciones que ahora enfrentaban. Los aspectos más impresionantes del rendimiento de la fortaleza eran su capacidad para mantener temperaturas habitables y calidad de aire durante condiciones exteriores
que habrían hecho inhabitables la mayoría de estructuras convencionales, incluso aquellas equipadas con sistemas de calefacción modernos que habrían fallado bajo demandas que excedían significativamente sus especificaciones de diseño. Las mediciones de temperatura que Esteban realizaba regularmente mostraban que el interior de la estructura permanecía estable entre 10 y 16 grados centígrados, incluso cuando temperaturas exteriores habían descendido hasta 24 grados con factores de viento que creaban condiciones equivalentes a 40 grados, diferencia de más de 50 grados que se lograba utilizando únicamente heno como combustible, y las propiedades de aislamiento masivo de las paredes de fardos, que demostraban efectividad térmica superior a cualquier material de construcción industrial disponible comercialmente. Sistema de ventilación que había diseñado funcionaba perfectamente para mantener calidad de aire mientras conservando calor, prevento la acumulación de gases peligrosos o humedad excesiva que podría haber creado condiciones insalubres durante confinamiento prolongado de más de 50 personas en espacios relativamente limitados. Durante la segunda semana de aislamiento, cuando quedó claro que la tormenta representaba un evento climático de duración sin precedentes, que requeriría supervivencia autosuficiente durante períodos que podrían extenderse por un mes o más, la comunidad refugiada desarrolló governance internal y sistemas de support, que transformaron la fortaleza desde refugio de emergencia temporal hacia comunidad funcionante que había aprendido a prosperar bajo condiciones que inicialmente habían parecido simplemente about supervivencia básica. Lo que Esteban construyó para nosotros, reflexionaba Carmen Vázquez durante una reunión comunitaria en la 10ª noche de aislamiento, no es solo un edificio que nos mantiene con vida, sino un lugar donde hemos aprendido a vivir juntos de maneras que nunca habíamos experimentado antes. Esta crisis horrible nos ha enseñado sobre community y cooperation que nunca habríamos aprendido bajo circunstancias normales. Su observation reflejaba una transformación profunda que había ocurrido dentro de la fortaleza. Lo que había comenzado como refugio desesperado se había convertido en laboratorio social donde residents de Vinuesa habían desarrollado new forms de interdependencia y mutual support que enriquecían sus vidas, incluso bajo las circunstancias más challenging que cualquiera de ellos había enfrentado. Párrafo 7. El 14º día de la tormenta marcó un punto de inflexión crítico cuando las primeras señales de mejora climática comenzaron a aparecer. Vientos que habían sostenido velocidades extremas durante 2 semanas completas comenzaron a disminuir gradualmente, y nevadas que habían sido continuas e intensas se redujeron a ráfagas intermitentes que sugerían que el sistema de tormentas masivo finalmente estaba perdiendo intensidad después de haber descargado cantidades de precipitación que habían establecido récords absolutos para toda la península ibérica. Sin embargo, incluso cuando las condiciones meteorológicas comenzaron a moderarse, quedó claro que las acumulaciones de nieve masivas y las temperaturas que permanecían extremadamente bajas continuarían haciendo imposible cualquier rescate o evacuación durante semanas adicionales, ya que equipos de rescate tendrían que excavar a través de metros de nieve compactada para crear acceso a comunidades que habían estado completamente aisladas durante la peor crisis climática registrada en la historia moderna de España. La fortaleza de Esteban continuaría siendo el único refugio viable para los residentes de Vinuesa durante un periodo de recovery que se extendería mucho más allá de la duración de la tormenta actual, transformando lo que había sido diseñado como refugio de emergencia temporal en hogar semipermanente que tendría que sostener una comunidad completa durante la transición gradual desde condiciones de supervivencia extrema hacia algo que se aproximara a la normalidad. Durante este periodo de transition, la organización interna de la fortaleza evolucionó hacia formas de governance comunitaria que reflejaban tanto las lessons aprendidas durante la crisis como recognition de que recovery sería un proceso prolongado que requeriría cooperation continued y planning cuidadoso para asegurar que resources limitados fueran utilizados optimal para maintain health y moral durante weeks adicionales de confinement. Esteban había asumido un rol de leadership técnico que se enfocaba en maintenance de sistemas de survival críticos,
mientras que Carmen Vázquez coordinaba aspectos sociales y administrativos de Community Life que incluían Education de Children, Care para Elderly Residents y Resolution de Conflicts que surgían inevitablemente cuando large groups de people vivían en close proximity durante extended periods bajo estrés. Together, habían desarrollado un sistema de shared decision making que balanced expertise técnica con democratic input de todos los refugees, creating un modelo de crisis governance que maximizaba tanto effectiveness como fairness durante circunstancias que challenged todos los assumptions normales sobre how communities should function durante emergencies. Los aspectos más remarcables del period de recovery fueron las innovations que los refugees desarrollaron para improve quality de life dentro de la fortaleza, mientras esperaban que conditions exteriores mejoraran sufficiently para permit safe evacuation o return a sus homes individuales que habían sido damaged o destroyed por la tormenta. Residents habían creado workshops improvisados donde repairaban equipment, crafted items útiles desde materiales disponibles, y desarrollaban new skills que enhanced su self-sufficiency durante el extended isolation period. Women del grupo habían established systemic programs para education de children, que ensured que learning continued durante la crisis, while men habían organized maintenance crews que kept todos los systems operating optimal y que planned modifications que would improve comfort y functionality si extended occupancy became necessary. Elderly residents contribuyeron storytelling sessions, traditional craft instruction, y moral guidance que strengthened community bonds mientras providing valuable cultural transmission durante una experience que would be remembered y discussed para generations future. La documentación que various refugees began maintaining durante este period would eventually provide una record detailed del extraordinary experiment in community survival que había emerged dentro de la fortaleza durante uno de los most severe climate events in modern Spanish history. Carmen Vázquez había begun keeping un daily journal que recorded not only practical aspects de survival operations, sino también psychological y social dynamics que caracterizaron community life bajo extreme circumstances, mientras que several other residents documented technical innovations, resource management strategies, y interpersonal relationships que had evolved durante la crisis. Esto que estamos viviendo, wrote Carmen en su journal durante la 16th noche de isolation, es horrible y wonderful al mismo tiempo. Horrible porque estamos trapped y afraid. Wonderful porque hemos learned que podemos depender el uno en el otro de ways que never knew were possible. Esteban's fortaleza saved nuestras vidas, pero nosotros hemos saved each other's spirits durante esta ordeal que nos ha taught más about real community que cualquier cosa habíamos experienced durante nuestras normal lives. Su reflection captured transformation que había occurred within la fortaleza. What had begun como desperate refuge había become una laboratory para new forms de human cooperation que would influence como los survivors approached community life long después de que la immediate crisis había passed. Párrafo 8. La tercera semana de febrero trajo consigo las primeras señales genuinas de esperanza cuando equipos de rescate especializados del ejército español, utilizando vehículos de nieve modificados y equipos de perforación industrial, finalmente lograron crear un corredor de acceso rudimentario hasta Vinuesa después de semanas de trabajo intensivo para penetrar acumulaciones de nieve que habían alcanzado profundidades de hasta 4 metros en carreteras principales y que habían hecho imposible cualquier forma de transporte terrestre convencional durante la crisis más prolongada de aislamiento comunitario registrada en la España moderna. Los equipos de rescate que llegaron a la fortaleza encontraron una comunidad que había no solo sobrevivido, sino prosperado relativamente, bajo condiciones que habían resultado letales para residentes de múltiples pueblos vecinos que habían dependido de preparaciones convencionales que resultaron ser completamente inadecuadas para la severidad extraordinaria de la tormenta que había devastado toda la región central de España durante más de 2 semanas continuas. La comparación entre la supervivencia exitosa de Vinuesa y las tragedias que habían ocurrido en communities cercanas proporcionó validación dramática del valor de la preparación extensiva que Esteban había implementado, a pesar de burlas y escepticismo
que habían caracterizado reacciones comunitarias iniciales a su proyecto aparentemente excéntrico. Los equipos médicos que acompañaron a los rescatistas esperaban encontrar evidencia significativa de problemas de salud, malnutrición y trauma psicológico que típicamente caracterizaban grupos que habían soportado aislamiento prolongado bajo condiciones de supervivencia extrema, pero instead discovered que los refugees de la fortaleza habían mantenido health física y mental que era extraordinariamente buena considerando las circunstancias que habían endured. Dr. Miguel Santamaría, el médico principal del equipo de rescate, conducted examinations comprehensive de todos los survivors y found solo minor ailments que eran completamente normal para cualquier group de people viviendo en close quarters durante extended periods, sin evidencia de hipotermia, frostbite, malnutrition o serious psychological distress que había expected basándose en su experience con otros survival situations durante climate emergencies. Lo que ustedes han logrado aquí, declared Dr. Santamaría durante su briefing con Esteban y Carmen, es remarcable no solo porque todos sobrevivieron, sino porque mantuvieron health y spirits, que suggest que su refugio provided conditions que were genuinely livable, más que merely adequate para basic survival durante una de las peores crisis climáticas en modern Spanish history. La media coverage que accompanied el rescue operation transformed Esteban desde local eccentric en national hero cuando reporters discovered la full story de cómo su preparation obsessive había saved una entire community durante condiciones que habían overwhelmed government emergency services y que habían resulted in significant loss of life en áreas que habían trusted conventional preparations, rather que implementing extraordinary measures que initially había seemed excessive, pero que proven essential para survival durante circunstancias que exceeded todos los precedentes históricos. Television interviews, newspaper articles y documentary film crews converged en Vinuesa para record testimonies de los survivors y para examinar la fortaleza que había provided refuge durante la worst natural disaster que muchas regions de Spain habían experienced durante décadas. National media coverage emphasized no solo la technical effectiveness de la structure, sino también la community cooperation que había emerged within la fortaleza during la crisis, presenting Vinuesa como un model de both individual preparedness y collective resilience que other communities podrían emulate para improve su readiness para future climate emergencies, que climate scientists warned podrían become more frequent y severe debido a global climate change patterns. Carmen Vázquez había become una spokesperson unofficial para la community durante media interviews, emphasizing que while Esteban's individual preparation había been essential para physical survival, la social cooperation que had developed within la fortaleza había been equally important para maintaining morale y ensuring que resources fueron managed efficiently durante la extended crisis. Esteban built la structura que saved nuestras vidas, she explained durante una nationally televised interview. Pero todos nosotros learned to work together the ways que made survival not just possible, sino endurable y even meaningful durante una experience que could have broken our spirits si no habíamos learned to support each other. La fortaleza protected nuestros cuerpos desde el cold, pero nosotros protected each other's hearts desde despair durante weeks, cuando parecía que el world outside había ceased to exist. Su énfasis en community cooperation complemented coverage de technical innovations que had enabled physical survival, presenting una complete picture de cómo both individual preparedness y collective action habían contributed to successful survival durante una crisis que had tested every aspect de human resilience y adaptability bajo some de las most extreme conditions que modern communities podrían be expected to endure durante natural disasters. Párrafo 9. La evacuación gradual de los refugiados comenzó durante la cuarta semana de febrero, cuando los corredores de acceso habían sido suficientemente expandidos para permitir transporte seguro de individuos que requerían atención médica especializada o que tenían responsabilidades urgentes en otras locations que no podían ser postponed indefinitely durante la recovery period que se extendería por semanas adicionales antes de que normal transportation y communication networks pudieran.
be fully restored en toda la región afectada. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los survivors eligieron remain en la fortaleza durante varias semanas adicionales, no debido a inability para leave, sino porque habían desarrollado tal appreciation para la community life que había emerged durante la crisis que were reluctant to abandon relationships y routines que habían provided meaning y fulfillment durante algunas de las most challenging weeks de sus entire lives. Esta decision voluntary para extend su stay en la fortaleza beyond la immediate necessity provided additional evidence que la structure había functioned not merely como emergency shelter, sino como setting para community development, que had enriched lives de participants de ways que they valued independently de su utility para basic survival durante extreme conditions. Esteban había found himself transformed as the community outsider whose preparedness obsessions habían been viewed como eccentric y unnecessary and revered local hero, whose foresight había literally saved lives de virtually every resident de su hometown durante la worst natural disaster in living memory. However, he approached su new status con characteristic humility, emphasizing durante interviews y public appearances que his motivations habían been fundamentally selfish. He había simply wanted to ensure su own family's survival durante emergencies, que his study de historical weather patterns había suggested were becoming increasingly probable debido a climate change effects que were altering traditional weather patterns throughout Spain y other Mediterranean regions. Yo built la fortaleza para mi own peace de mind, he explained durante community meetings, que were organized to plan long-term recovery efforts. Pero now que we have seen como well it works para protecting people durante extreme conditions, I think we should consider whether similar preparations might benefit other communities who could face comparable emergencies in the future. Lo que happened aquí could happen anywhere, y communities que are prepared will survive while others might not be so fortunate. La provincial government había initiated comprehensive studies de la fortaleza's design y construction methods para develop guidelines que other rural communities podría use para construct similar refuges que would provide protection durante future climate emergencies que meteorologists warned might become more frequent and severe, como global climate patterns continue to change unpredictably. Teams de engineers, architects, and emergency management specialists conducted detailed documentation de technical innovations que habían made la fortaleza so effective, while social scientists studied community dynamics que habían emerged during la crisis to identify principles de cooperation y governance que could be applied in other group survival situations. Research findings would eventually be incorporated in national emergency preparedness protocols que recognized individual preparedness como essential complement to government emergency services que might be overwhelmed durante disasters, que exceeded planning assumptions based in historical precedents que no longer provided reliable guidance para future risks. La transformación de Venusa desde typical rural community and national model de emergency preparedness había also created economic opportunities que helped offset damages caused by la severe weather that had destroyed many homes and disrupted agricultural operations que traditionally supported local economy. Tourism related to La Fortaleza became significant source de revenue durante recovery period, como visitors arrived desde throughout Spain y other countries to see la structure que había become famous, como example de effective individual preparedness que had saved lives durante natural disaster de unprecedented severity. Esteban had established guided tours que explained technical aspects to construction while emphasizing importance to community cooperation durante emergencies, transforming his property desde private refuge and educational resource que promoted both technical preparedness y social resilience que had proven equally essential para successful survival durante extended crisis. Lo que people need to understand, he emphasized durante these educational presentations, is que physical preparedness is only half to what saved us during La Tormenta. The other half was learning to work together y support each other durante circumstances que tested every aspect de human nature. Buildings can protect cuerpos, pero only community can protect spirits durante times cuando survival requires más que just technical solutions to physical problems.
Párrafo 10. En diciembre de 2022, exactamente 2 años después de que Esteban completara la construcción de su fortaleza de Fardos de Heno, Vinuesa celebró la inauguración oficial del Centro Nacional de Preparación para Emergencias Climáticas Esteban Ruiz, una facility de investigación y entrenamiento establecida mediante colaboración entre el gobierno español, la Universidad Complutense de Madrid y organizaciones internacionales de gestión de desastres que reconocían el valor excepcional de las innovations en survival que habían emerged desde la experiencia de la tormenta histórica que había tested every aspect de community resilience durante condiciones que habían exceeded todas las planning assumptions basadas en historical precedents. El centro incluía réplicas de la fortaleza original para training exercises, laboratories donde researchers estudiaban innovations en construction techniques y community organization que habían proven effective durante la crisis, y conference facilities donde experts desde throughout Europe y other continents gathered para share knowledge about individual preparedness, community cooperation, y adaptive responses para climate emergencies que were expected to become more frequent y unpredictable, como global climate change continued to alter traditional weather patterns, the ways que threatened established communities throughout many regions del world. Durante la ceremonia de inauguración, que attracted hundreds de participants, including government officials, academic researchers, emergency management professionals y representatives desde communities que habían implemented similar preparedness measures basadas en principios demonstrated en Vinuesa, Esteban reflected en el extraordinary journey que había begun con his obsessive concerns about winter survival y había evolved in movement que now influenced national policies para community preparedness y international protocols para disaster response in rural areas que lacked access to comprehensive emergency services durante extended crises. Cuando decided construir una fortaleza de Fardos de Heno en mi property, he declared durante his keynote address to una audience internacional. Simply wanted to ensure que mi family could survive harsh winters que I feared might be worse que anything we habían experienced antes. Never imagined que this personal project would become foundation para research que helps communities throughout Spain y other countries prepare para emergencies que we all hope will never occur, pero que history teaches us we must be ready to face cuando circumstances exceed our normal expectations about what is possible durante natural disasters. La fortaleza original continued functioning como both historical monument y practical demonstration de techniques que had proven effective durante real-world crisis conditions, maintaining its role como educational resource, donde visitors could experience firsthand las conditions que had sustained life para más de 50 people durante weeks de complete isolation desde external support systems. Scientific studies conducted durante intervening years had validated every aspect de Esteban's original design, confirming que had insulation properties de straw bale walls, ventilation systems que maintained air quality during extended occupancy, a space organization que facilitated both individual privacy y community cooperation, had all functioned según specifications que exceeded professional engineering standards para emergency shelters designed para comparable conditions. Economic analysis showed que la total cost of construction had been less que cost the emergency response operations que would have been required para evacuate White House displaced residents in temporary facilities durante comparable disasters, demonstrating que individual preparedness could be both more effective y more cost-efficient que relying exclusively en government emergency services para protección durante extreme climate events. El legacy del proyecto se había consolidado no solo en terms de practical benefits para disaster preparedness, sino también como powerful demonstration de how individual initiative, when combined con community cooperation y shared